Ok, retomando el tema en el que nos quedamos la sesión pasada, que fue el estado, el balance general. Este, recordemos que está integrado por activos, pasivos y capital. Dentro de los activos, pues tenemos que los activos tienen distinta naturaleza o se dividen en tipos, y estos de acuerdo a de acuerdo a las normas de información financiera, pues es que están clasificados ya sea en efectivo y equivalentes, derechos a recibir efectivo o equivalentes, derechos a recibir bienes o servicios, bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior venta, bienes destinados al uso o para su construcción y posterior uso, y por último, aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades. Comentábamos que a grandes rasgos, siguiendo ejemplos, por ejemplo, podemos tener que dinero en efectivo y dinero en el banco, pues básicamente vienen cubriendo los dos primeros puntos, o mejor dicho, el primer punto, ¿no? Efectivo y equivalentes. El de derecho a recibir efectivo y equivalentes o equivalentes, pues serían las cuentas por cobrar, el tercer punto. Obviamente estos ejemplos que estoy poniendo son uno de tantos. Más que nada los puse para ejemplificar este tipo de activos y su naturaleza. Los bienes disponibles para su venta, pues básicamente tenemos lo que son las mercancías, y en caso de que seamos una empresa que construye los artículos para venderlos, pues entrarían dentro de la materia prima. Eh, Ahora, bienes destinados a su uso o construcción para su posterior uso, pues tenemos todas aquellas eh, cuentas que representan aquellos bienes que la empresa tiene para realizar sus fines. Entonces, pues aquí básicamente entran todos los demás, ¿no? Computadoras, terrenos, mobiliario, herramientas, maquinaria, equipo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, impuestos a favor, pues entraría dentro de los derechos a recibir efectivo o equivalentes. Si bien es cierto, puede que en algún punto esos saldos a favor o esos impuestos a favor, derivados de ciertas situaciones que la ley marca, en un momento dado la autoridad puede ya sea o reembolsarnos directamente a través de una transferencia a nuestra cuenta bancaria, o bien mediante la figura de la compensación, que no es más que matar una deuda con otra. Es decir, si el fisco o la autoridad me debe y yo por otro lado le debo, pues entonces ahí hacemos una compensación. ¿De acuerdo? Obviamente hay ciertas reglas, y más ahora, recientemente se han modificado un poco estas reglas, por lo tanto es un poquito más complejo y resulta un poquito más viable en términos monetarios o en términos financieros, pues pedir que no lo regrese. Pero bueno, esos ya son asuntos de otra materia. Ok, entonces les comentaba, aquí están los tipos de activos, dependiendo la naturaleza que hemos definido. Y lo mismo sucede con los pasivos, nada más que aquí ya la naturaleza pues ya es menos, ya son tres rubros. Si se fijan, así como en el caso de los activos teníamos el derecho a recibir efectivo o equivalentes, bueno, aquí tenemos lo contrario. Un pasivo se dividiría en este caso en obligación de transferir efectivo o equivalentes, obligación de transferir un bien o un servicio, y por último, obligación de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad. Es decir, este punto en relación al anterior con el de activos, pues no son más que cuando la empresa es capaz de emitir acciones y un tercero, que puede ser otra empresa, las adquiere. Entonces, dependiendo qué papel juguemos, si nosotros somos quienes adquirimos, pues tenemos el derecho a esa parte de otra empresa. Y si nosotros somos quienes emitimos esos instrumentos, pues somos quienes tenemos la obligación de en un momento dado pues transferir ya sea los instrumentos o el equivalente. ¿De acuerdo? Y pues bueno, dentro de los ejemplos que nos encontramos de forma muy regular, pues tendríamos dentro de los pasivos toda clase de deudas. Todos los créditos bancarios, los impuestos por pagar, que en este caso sería el contrario de los impuestos a favor. eh, Todas las cuentas relacionadas con los proveedores que nos den algún crédito, y pues en general todas las obligaciones, ya sean comerciales o laborales. Entonces, cualquier otra rubro que represente para mí la obligación de dar
o entregar, en este caso efectivo o equivalentes, o bien de entregar algún bien o un servicio, porque también puede suceder eso. Imaginen lo siguiente, que una persona llegue con ustedes y les dé por anticipado un dinero. Ese dinero que va a representar puede ser un anticipo o una compra y entonces lo manejamos de esa forma, anticipo de clientes. Eso que representa que en algún momento dado vamos a tener que dar la obligación de, retornar ese equivalente, por ejemplo, retornar ese bien o ese servicio, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma situación, pues ahora vamos a ver los tipos de capital contable. Y básicamente aquí tenemos dos tipos. El primero es el capital contribuido, es decir, aquel que se conforma por las aportaciones de los socios de la empresa. Y por otro lado, tenemos el capital ganado, que son que no son más aquellos que aquellos, aquel, aquel conformado por las utilidades o pérdidas de la misma empresa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues básicamente tendríamos, como les digo, dos. Uno son las aportaciones y los otros son los resultados, ya sean ganancias o pérdidas. ¿De acuerdo? Ahora, es importante, antes de seguir avanzando, el distinguir tipos de capital, sobre todo porque cuando tenemos una clase de economía, probablemente ustedes ya la tuvieron el semestre o el año pasado, no estoy bien seguro, pero es muy seguro que les hayan mencionado mucho de capital económico, capital financiero, y ahora entra un nuevo concepto que es capital contable. En términos, digamos, puros y llanos, podemos definir que el capital económico pues tiene que ver directamente con los factores de producción, es decir, aquellos conjuntos que tienen que ver forzosamente con algo que nos permita generar riqueza. Por ejemplo, un carpintero pues tiene sus herramientas para trabajo, un agricultor pues también sus herramientas para sembrar, su tractor, su maquinaria de riego, etcétera, ¿no? Y un contador, pues, ¿cuál sería su capital económico? Pues una computadora, un escritorio y demás, ¿no? Entonces, en términos de conceptos, capital económico son aquellos que tienen que ver con bienes que permitan generar riqueza. Capital financiero, por otro lado, es el dinero que se invierte para que se produzca una renta o un interés. Por ejemplo, ustedes como inversionistas pueden llegar a adquirir partes de una empresa que se denominan acciones con la esperanza de obtener utilidades o dividendos, que es como en términos contables se le denomina. Y por último, tenemos el capital contable, que lo hemos venido repitiendo, que no es más que, de acuerdo con la definición de las NIF, es la diferencia aritmética entre las propiedades de una empresa, es decir, lo que tiene menos lo que debe. ¿Recuerdan eso? Es lo que tengo menos lo que debo es lo que poseo, o mejor dicho, lo que es mi capital. Y entonces aquí tenemos pues, la ecuación de todo el tiempo que hemos estado teniendo estas clases y entonces ya podemos de alguna manera empezar a ponerle números, ¿no? La empresa tiene activos, es decir, tiene efectivo, tiene mercancías, tiene mobiliario y terrenos por un valor de 500,000 pesos. Y tiene pasivos, pueden ser deudas a proveedores, ¿no? Entonces, por otro lado, tiene pasivos. La pregunta es, ¿cuál es su capital contable? 400,000. 400. ¿Por qué? Porque es simplemente una diferencia. Perfecto. Entonces, ese capital contable, recordemos, puede estar constituido por dos situaciones, ya sea que sea dinero que aportaron las personas que conforman o dinero que aportaron las personas más las utilidades que han ido generando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ahora, también puede estar constituido por pérdidas. Eso también puede suceder. Siempre y cuando el pasivo no sea superior, pues no se está considerando un capital contable negativo. Pero eso lo vamos a ver más adelante ya con números. Entonces, hasta aquí algún comentario respecto a cómo está estructurado el estado de el balance general o estado de situación financiera y más bien dicho, qué es lo que nos representa como empresa. ¿Algo que quieran comentar o que tengan alguna duda? Bien, recordemos que el segundo estado dentro de los cuatro que vamos a ver en la norma de en la NIF A5 es el estado de resultados integral, que pues no es más que
aquel resultado que nos dice cómo nos fue en el periodo. De acuerdo con la SNIF, el estado de resultados integral para las empresas lucrativas está integrado por 4 conceptos o 4 rubros o 4 espacios, ¿no? El primero de ellos se empieza de hasta arriba, ingresos, costos y gastos. Ahorita vamos a ver cómo más o menos se formula esa estructura. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir desglosándolo un poquito más y vamos a ir incrementando más y más conceptos, pero a final de cuentas tenemos que tener en consideración que son ingresos, es decir, lo que vendemos o la actividad principal por la cual generamos ingresos, costos y gastos. Recordemos, costos es aquel gasto, perdón, aquella deducción o aquella erogación sería la palabra, aquella erogación que tenemos que hacer para o que está integrada directamente en el producto o servicio que realizamos. Y gasto, pues no es más que aquel que necesitamos hacer para que la empresa siga operando, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, dependiendo esto, dependiendo que sea mayor, si los ingresos versus costos y gastos sean mayores o menores, pues vamos a tener utilidad o pérdida. Esto pudiera parecer un tanto obvio, ¿no? Y después tenemos un concepto que es otros resultados integrales, que no son más que aquellas partidas que no son tan frecuentes en la empresa, pero que sin embargo pueden llegar a darse. Entonces, por eso es que lo ponen ahí como otros resultados que pueden ser integrales. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de inversión o tengo una cuenta bancaria, la cual me refleja algún, vamos a decirlo así, algún interés muy pequeño, entonces podemos decir que hemos ganado una cantidad extra, pero esa cantidad extra puede ser muy pequeña o puede ser derivado de una operación que no realicemos. Entonces, básicamente eso es otro resultado, ¿de acuerdo? Y por último, después de ya sea que existan otros ingresos u otros gastos dentro del rubro de otros resultados, puede que tengamos ya al final un resultado integral, ¿de acuerdo? Es, no son más que ahora sí que en rubros, si no existen otros resultados integrales, pues directamente se pasa al resultado integral. Pero ahorita lo vamos a ir ya viendo más con más ejemplos. Y así como empezamos a definir en el balance en general los primeros rubros, es decir, activos, pasivos de capital, tenemos entonces ahora que empezar a definir un ingreso, tenemos que empezar a definir qué es costo y gasto y por último qué es utilidad o pérdida. Tenemos ingreso, dicho directamente de la norma de información financiera, otra vez, recordemos, estamos en la NIFA 5, un ingreso es un incremento en los activos o decremento en los pasivos. Es importante mencionar este concepto porque muchas veces consideramos un ingreso, pues es una venta. Y técnicamente pudiera pensarse que sí, pero en términos contables, un ingreso también puede ser una disminución de un pasivo. Es decir, que una persona por alguna razón me diga, ¿sabes qué? Lo que me debías, recordemos, un pasivo, lo que me debías, así déjalo. En términos contables e incluso en términos fiscales, el hecho de que alguien te condone una deuda representa para ti un ingreso. Y recordemos, como es un ingreso a los cuales no tenemos, digamos, control, es decir, no nos dedicamos a estar recibiendo deudas condonadas, pues estamos considerando que es un ingreso accidental o dentro de otros ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, este, consideramos nuevamente el concepto, ¿no? Ingresos es un incremento de los pasivos activos o decremento de los pasivos dentro de un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta y consecuentemente en el capital contable. Por otro lado, siguiendo la misma línea, costos y gastos pues representan un decremento en los activos, es decir, el hecho de que yo gaste pues también representa que salga dinero de mi cuenta bancaria y hay un decremento en los activos o un incremento en los pasivos. Recordemos que cuando no tenga dinero pues a qué puedo recurrir a la deuda. Entonces tenemos que un costo o un gasto representa un incremento en los pasivos contrario a los ingresos. ¿De acuerdo? Y la misma definición es dentro de un periodo contable con la intención de generar un ingreso y que esto va a representar un impacto desfavorable
en la utilidad o pérdida neta y consecuentemente pues en el capital contable. Puede ser un poquito enredoso quizás al principio, pero tomemos de base lo siguiente. El hecho de que yo considere ingresos es ya sea que aumente mis activos o que disminuyan mis pasivos, así tal cual, ¿no? Y un costo o gasto, pues es lo contrario, que decrementen mis activos o que aumenten mis pasivos. Y ya por último, dentro de estos conceptos, pues tenemos utilidad o pérdida, que no es más que el valor residual de los ingresos de una empresa o de una entidad después de haber disminuido sus costos y gastos. Y obviamente, pues se considera utilidad cuando los ingresos son superiores a los costos y gastos y pérdida cuando los ingresos son menores que los costos y gastos. Esto puede ser un tanto obvio quizás, entonces pues cuando tengamos utilidades que hemos vendido más de lo que gastamos. Entonces esto nos da o llegamos a una pequeña fórmula básica que podríamos decir ingresos menos costos y gastos igual a utilidad o pérdida. Y entonces aquí que tenemos que tomar en cuenta que existe un postulado que es el cual nos vamos a guiar para este tipo de estado, para la realización de este estado, que es el de asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Alguien recuerda o me puede decir de qué va este postulado? No, bueno, entonces pasemos a un pequeño ejercicio que preparé para ustedes. A ver, denme un segundo y lo vamos a checar de una vez. Ok, entonces vamos a poner... Ahí están viendo la hoja de cálculo. Sí. A ver, no sé si sea Sí, necesario. se mira. Perfecto. Se mira. Déjenmelo. Muy bien, perfecto. Sí, quise poner un poquito más extenso para ir guiándonos rápidamente. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos inicialmente un balance general de X empresa. Este balance general, recordemos que esta forma en la que está estructurado, pues sería en forma de ¿qué? De reporte. ¿Por qué? Porque serían activos, un total de 700, menos pasivos, nos da un total de capital contable de 500. Y ahí se conserva la ecuación. Si gusta, a ver, vamos a ponerle datos aquí. Si ustedes quisieran, por ejemplo, en un momento dado, poner esta estructura de esta forma, acá, pues sería lo mismo, ¿no? Nada más que este sería en forma de cuenta. ¿Por qué razón? Porque aquí más o menos estaría estructurado, a ver, déjenme pongo una línea, y sería lo que hemos estado repitiendo ya en varias ocasiones, que representa, a ver, déjenme borro esto. Aquí está. ¿Recuerdan cuando les mencionaba que esta era la forma en la que estaba estructurada la información financiera? De un lado teníamos los activos y de otro lado teníamos los pasivos. Entonces, pues básicamente esta es una forma de presentar o bien como lo presentamos en un principio, en forma de reporte. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las siguientes operaciones relacionadas con operaciones de la empresa. Vamos a poner esto en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a poner las operaciones. Son simples, son tres. La primera de ellas es, se realiza una venta por 240,000 pesos de contado, cuyo costo es de 180,000 pesos. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Dos, se pagaron los gastos de venta por 15,000 pesos. Obviamente fue con transferencia. Y se pagaron gastos administrativos por 25,000 pesos. Igual, vamos a suponer que fue por transferencia para no meternos en líos.
todo fue de contado, no hubo nada pendiente de cobrar o pagar, entonces hasta ahí son las primeras operaciones. Entonces vamos a ver, aquí está. Ok, entonces vamos a empezar analizando las operaciones. Ahorita dejemos de lado lo que es el balance y centrémonos en las operaciones como tal. ¿Se acuerdan? El primer ejercicio que hicimos es, vamos a poner incluso aquí una pequeña división. Ok, perdón, ¿eh? Ahora, ok, lista. Entonces, la primera operación que nos dice se realizó una venta por 240,000 pesos de contado. Entonces, de entrada sabemos que aumentan los activos en bancos. ¿Estamos de acuerdo? Por 240,000 pesos. Déjenme pongo formato los números para que no nos perdamos. Ok, ¿qué más sucedió? Si lo vemos de esta forma, podemos decir que aumentó, ¿sí? Disminuyó activos en mercancías considerando el costo, ¿de acuerdo? El costo de lo que estoy vendiendo. ¿Cuánto es el costo de lo que estoy vendiendo? 180,000 pesos. Ahí está. Déjenme pongo esto para irlos ubicando. Así. ¿Y qué más aumentó, qué más disminuyó? Sería el capital, considerando una... ¿ibas a decir algo? Considerando una pequeña utilidad. En el ejercicio anterior lo poníamos como entre comillas que afecta el resultado, ¿recuerdan? No es más que eso, es lo mismo. Estamos afectando el capital o estamos afectando directamente el resultado. Lo puse entre comillas porque en aquel entonces no estábamos determinando un estado de resultados. Ahora sí lo vamos a hacer. No es más que considerar que ahora se está ganando o se está perdiendo. Entonces la diferencia entre los 240 menos 80, pues incluso podemos hacerlo directamente aquí, son 60,000 pesos. A ver, déjenme pongo un espacio aquí para irnos identificando. Listo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con lo que hicimos? No. No, Perfecto. profe. Perfecto, seguimos. Entonces, en la número 2 que nos dice, se pagaron gastos de venta por 15,000 pesos. Entonces, si seguimos la misma secuencia o la misma mecánica, tenemos que disminuyó activos en bancos por 15,000 pesos. Déjenme pongo todo esto en número. Ok, aquí lo que estoy usando es una herramienta de Google Spread, se llama, que no es más que una hoja de cálculo de Google. Esta es completamente gratuita. Ustedes la pueden acceder incluso desde su celular, me parece. Y decidí ponerlo aquí, pues, para que ustedes también tengan acceso. Les voy a pasar el enlace de una vez conforme vayamos avanzando en los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí que disminuyen activos en bancos, es decir, disminuye del lado izquierdo y ahí tiene que disminuir del lado derecho también para que se considere una ecuación. Entonces tenemos menos capital otra vez y ahora en lugar de que aumente la utilidad, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer es disminuye el capital por el concepto del gasto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto? 15,000 pesos. Y hasta ahí queda esa segunda operación. La tercera dice, se pagaron gastos administrativos por 25,000 pesos. Si se fijan, al ser un gasto igual o tener una más o menos una naturaleza muy similar, pues es muy parecido, ¿no? Vamos a copiar esto. Entonces teníamos, disminuyen activos en bancos por, ahora van a ser 25,000 pesos, y disminuye nuestro capital por derivado de un gasto por 25,000 pesos. ¿Estamos? ¿Quieren anotar hasta este punto o quieren tomarle captura para después pasarlo? Sería esa parte porque después vamos a ver qué aumenta y qué disminuye dentro de cada cuenta. Mm, sí. Ya, Perfecto. creo que ya. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue?
Ahora vamos a ver qué aumentó y qué disminuyó. Empecemos con, vamos a poner un pequeño concepto aquí. ¿Y qué cuentas tenemos? Empezamos con bancos, ¿sí? ¿Qué otra cuenta? Mercancías, mobiliario y equipo. Y por último, proveedores. Y, perdón, y por último sería capital. Entonces tenemos estas 5 cuentas. Vamos a ponerlas en negrita. Esta la voy a abreviar para que quepa y se alcance a visualizar y no tener que extender las celdas. Perfecto. Entonces tenemos concepto, bancos, total. Ok, bueno. Vamos a poner el primer concepto, sería saldos iniciales. ¿Sí? ¿Con cuánto empezó bancos? Nos regresamos a la parte superior y decimos que empezó con 200,000 pesos. A ver, esto lo voy a poner también en separador de números, de decimales, perdón, para que nos ubiquemos. Entonces, ¿cuánto empezó bancos? Con 200,000 pesos. Mercancías, 300,000. ¿De acuerdo? Mobiliario y equipo, 200,000. A ver, incluso esto voy a tratar de hacerlo mejor arriba para no perdernos. Voy a ponerlo para acá arriba. Aquí mero. Ok, entonces mobiliario y equipo, 200,000. Proveedores, 200,000 también. Y por último, capital, 500. Aquí, ¿qué hicimos? No hicimos más que pasar las cantidades con las que empezamos. ¿A qué fecha? Pues al 31 de agosto. Generalmente la información financiera se está presentando al último día del mes. Es decir, esta información al 31 de agosto pues va a ser la información al 1 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues, con una termina y empieza con esa misma información, empieza el mes siguiente. Entonces tenemos estas cantidades o este pequeño cuadro. Entonces, ¿qué sucede? Primera operación, hubo una venta. ¿De acuerdo? La venta, ¿por cuánto fue? Por 240,000 pesos. ¿En qué lugar aumentó o disminuyó este primer rubro? En bancos. Entonces vamos a ponerlo como cantidad positiva. Se supone que lo había puesto en... Déjenme otra vez. Ok. ¿Qué más sucedió en esta operación número 1? Estamos considerando un costo, es decir, disminuyó nuestro inventario. ¿Por cuánto? Por 180,000 pesos. Esto lo estoy sacando de aquí, del primer análisis que hicimos, ¿de acuerdo? Que son estos. Si voy muy rápido me dicen, o si quieren que me regrese a algún punto me dicen igual, ¿eh? Entonces, estas cantidades van a salir de aquí. ¿Qué más? Aumenta capital por 60,000 pesos derivado de la utilidad. Que de hecho, si hacemos una operación donde ponemos suma y que considere todos estos rubros, tenemos 60,000 pesos, que son estos de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este primero nos da un subtotal, por así decirlo, de, vamos a sumar esto, suma los 200 más los 240, hasta este punto, hasta el punto de la primera venta tenemos en bancos 440. En mercancías ha disminuido, tenemos 120 y en mobiliario y equipo tenemos 200,000 pesos porque no se alteró, no tuvo movimientos esa cuenta. Lo mismo proveedores, no hubo ningún pago y en este caso capital ahora ya no vale 500, sino vale 500 más lo que hubo de utilidad, es decir, 60,000 pesos. ¿Estamos? Ok.
Vamos a poner número 2. Siguiente es gastos de venta. Un poquito más, así. Gastos de venta, ¿qué nos dice? Ahora vamos con esto. Vamos a ponerle un colorcito para identificarlo. Gastos de venta nos dice que disminuye nuestra cuenta bancaria por 15,000 pesos. Vamos a ponerlo en negativo. ¿Sí? Y dice que disminuye 15,000 pesos nuestro capital. Entonces vamos ahora a la cuenta de capital y lo mismo. 15,000 pesos. ¿Estamos? Y hacemos otra vez otro corte. Esto no se va a hacer siempre, ¿eh? Nada más es como para darnos una idea de cómo va funcionando más o menos, cómo es que se va moviendo. Entonces tenemos, ay, aquí está mal escrito, subtotal. Vamos a copiar esto mismo y lo pegamos acá. Entonces tenemos, recordemos, después de tener 440 después de nuestra venta, ahora vamos a poner menos 15,000 pesos que se ha pagado, pues hasta este punto tenemos 425. Nuestra mercancía sigue igual porque no se movió. Nuestro mobiliario de equipo igual. Proveedores igual porque no se pagó nada. Y nuestro capital ahora va descendiendo. Es decir, ahora tenemos 15,000 pesos menos del punto anterior. ¿Sí? Esto creo que es un poquito, quizás hasta obvio. Entonces tenemos, vamos con el número 3 y sería gastos de administración. Vamos a abreviarlo. Gastos de administración. Y ya sería el último punto. Voy a copiarlo para no movernos tanto. Perdón ahí por tanto relajo con el tema del... Aquí está, ahora sí. Ya para no movernos de subir y bajar, tenemos que el último punto, que es el número 3. Vamos a ponerlo con un azul. Tenemos gastos de administración, menos 25. ¿Estamos? Estos que están aquí. Y disminuye el capital, menos 25,000 pesos. Y otra vez hacemos ahora sí un total porque ya serían todas las cantidades a considerar. Entonces tenemos 425 menos, aquí sería más, perdón, para que se considere como menos. Entonces tenemos 425 menos 25,000 pesos, nos quedamos con 400,000 pesos en nuestra cuenta bancaria. Mercancías no se mueve, se queda igual. Mobiliario de equipo igual, no se mueve. Proveedores, misma situación. ¿Y qué pasa con el capital contable? Tenemos que el capital sí sufre una modificación. ¿Por qué? Porque ahora sigue disminuyendo. Ya no tenemos 545, sino son 520. Hasta aquí. ¿Cómo me van siguiendo la idea? Simplemente es irle siguiendo el rastro al qué fue sucediendo en cada movimiento. Vamos a ponerle aquí otra división para identificarlo. A ver, aquí está, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede o qué podemos hacer a partir de aquí? Nos quedan 5 minutos, perfecto, podemos seguir avanzándole. Entonces, vamos ahora a poner un balance al 30 de septiembre. Vamos a suponer que ya pasó este mes y vamos a copiar las mismas cuentas que son las que tenemos en la parte de arriba. Entonces, tenemos las mismas cuentas. Recordemos que este ejercicio fue muy sencillo. Fue activos, bancos, mercancías, mobiliario y equipo, proveedores y capital contable. ¿Cuánto vale al día 30 de septiembre nuestra cuenta bancaria? ¿400,000? 400. Exacto. ¿Cuánto valen nuestras mercancías al último día de septiembre? 120. Perfecto. 120. Mobiliario y equipo. 200. Muy bien. Eh, Vamos a poner aquí un total de todo el activo, ¿de también acuerdo? proveedores. Suma. Muy bien. 700, de activo y ahora tenemos 720. Proveedores, 200,000 pesos, igual.
Y por último, capital contable, de acuerdo con esto, es 520. Y si se fijan, se sigue conservando esa situación, porque son 720 menos 200, 520. ¿De acuerdo? Si lo vemos de esta forma, así tal cual como se lo estoy presentando, tenemos que, incluso voy a copiarlo y me lo voy a llevar hasta arriba para compararlo con el primero que teníamos, es decir, este mismo. Lo voy a poner aquí. Nada más déjenme aquí. Ok, la idea es que comparemos. Si se fijan, han aumentado algunas cantidades y otras pues se han mantenido intactas. A simple vista podemos decir que el hecho de que exista una pequeña diferencia entre el capital al 31 de agosto frente al capital que tenemos al 30 de septiembre, por eso lo puse en rojo, tenemos una pequeña diferencia de ¿cuánto? 20,000 pesos. ¿De acuerdo? Si lo vemos de esta forma, podemos decir que esa pequeña diferencia pudo haber representado una utilidad o una ganancia de un mes frente a otro. Esto se puede hacer de esta forma, de forma comparativa, digámoslo así, y el hecho de que haya un incremento, se puede pensar que el hecho de que haya incrementado el capital contable, pues fue derivado de una utilidad. Sin embargo, es ahí donde viene la importancia del estado de resultados, que es el que vamos a hacer en la siguiente sesión. Pero a grandes rasgos, con esta información ya podemos decir si hubo un cambio o no, un aumento o disminución de un periodo frente a otro. ¿Por qué razón? Porque ya podemos empezar a decir, bueno, si aumentó es porque hubo una ganancia. El detalle aquí es que si lo dejamos de esta forma, podemos caer en el error de pensar que ese aumento de 20,000 pesos pudo haber sido que un socio aumentó dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras no tengamos una definición clara de dónde vienen esos 20,000 pesos, no podemos definir si fue de una utilidad o fue de un aumento en las aportaciones, hasta este punto. Entonces, por eso es que nace la necesidad de empezar a definirlo a través de un estado de resultados, que no es más que un estado aparte de este, que nos dice cómo nos fue o cuál fue nuestro desempeño en el periodo anterior. Adicional a que también nos puede ir mostrando en qué gastamos, cómo nos fue las ventas. Podemos empezar a partir de ahí a sacar porcentajes, empezar a medir el aprovechamiento que se está haciendo de los recursos. Entonces les digo, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero hasta aquí, ahorita les paso el enlace para que lo vayan pasando a su cuaderno y pues si tienen alguna duda en todo el proceso de lo que fuimos haciendo, pues me vayan diciendo en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces nos estamos viendo en 10 minutos, 5 minutos, ¿de acuerdo? Para no extendernos tanto. Entonces ahorita nos vemos.